El hardware es un término genérico utilizado para designar a todos los elementos físicos que componen una computadora, haciendo mención de que podemos encontrar el hardware llamado básico y el hardware complementario. El básico está compuesto por partes que todo el mundo conoce, como el monitor, el teclado, ratón y mouse, que son los más necesarios y los más comunes, puesto que sin ellos, pues propiamente la computadora en sí no podría funcionar como tal. Y los complementarios, pues son aquellos dispositivos que se le añaden a la computadora para fungir con otras funciones, como por ejemplo la impresora, las cámaras digitales, los escáneres, etc. Pero obviamente, si estos dispositivos no están en la computadora, pues no importan tanto, porque de todas maneras la computadora sigue funcionando. Por eso se le llaman complementarios o secundarios. El hardware, por su naturaleza, se divide en 5 aspectos: componentes internos, componentes externos, componentes de entrada, componentes de salida y componentes bidireccionales. Vamos a ir abordando cada uno de ellos para poder trabajar. Los componentes internos son los que se encuentran en el interior de una computadora, o denominado también gabinete o CPU. Recordemos que los componentes internos son aquellos que se encuentran en el interior del gabinete de una computadora, donde hay cables, puertos, pila, reloj, fuente de poder, tarjeta de video y demás. Aquí en pantalla podemos ver un gabinete abierto. Vean ustedes, con todos los componentes que ésta tiene para que pueda funcionar. Los componentes internos pueden ser la tarjeta madre, o en inglés conocida como motherboard. Esta tarjeta madre, no sé si has escuchado alguna vez que de repente una computadora se quema o se descompone la tarjeta madre. Y entonces te terminan diciendo, no, pues mejor tírala y cómprate otra computadora, ¿no? Porque realmente esta es la base del funcionamiento general de la computadora. Realmente aquí están todos los circuitos, están todos los cables, están todos los puertos necesarios para poder hacer el funcionamiento de todos los dispositivos que la conforman. Esta es la base y es muy necesaria para su funcionamiento. Tenemos otros componentes además, como la tarjeta de video, los jumpers, la fuente de poder, el disipador de calor, mejor conocido como ventilador, los puertos, memorias, cables. Y aquí estoy seleccionando uno que se determina con el nombre de SIM. SIM es exactamente lo mismo que memoria. Nada más hice aquí la doble imagen para que vieras que estamos hablando de lo mismo. Cuando tú vas a una tienda de cómputo, probablemente lo encuentres con el nombre de SIM o directamente con el nombre de memoria. De todas maneras, se te va a entender que estás hablando del mismo término. Disco duro interno, conocido como unidad de almacenamiento, y obviamente el procesador. Decimos que los componentes externos son componentes que se conectan a diferentes puertos de la computadora, pero que permanecen externos a ella. Una de las funciones básicas del ordenador es comunicarse con los dispositivos exteriores, es decir, el ordenador debe ser capaz de enviar y recibir datos desde este dispositivo. Sin esta función, el ordenador no sería operativo porque sus cálculos no serían visibles desde el exterior. Existe una gran variedad de dispositivos que pueden comunicarse con un ordenador y voy a presentarte algunos ejemplos. Los más conocidos y que normalmente encontramos en una computadora vienen siendo el monitor, la cámara y el mouse. Son externos porque se conectan al CPU, se mantienen afuera del CPU.
Otros componentes que también podemos detectar viene siendo la impresora, las bocinas y el teclado. Si te das cuenta, todos estos se conectan a través de los puertos del CPU. Los dispositivos de entrada son aquellos que sirven para introducir datos a la computadora para el proceso de estos, ya que se leen a través de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Algunos de los dispositivos más conocidos para introducir datos a la computadora vienen siendo el mouse, porque cuando tú haces clic sobre cada uno de los botones, estás introduciendo un dato que se convierte en movimiento en la pantalla. Y por ende también tenemos el teclado, porque por medio de él podemos introducir las letras que necesitamos para poder dar instrucciones a la computadora. Otros dispositivos de entrada son el lector óptico, cuando leemos códigos de barra, el joystick, porque cuando lo movemos hacemos movimientos que dan instrucciones de entrada para que se mueva o se ejecute algo en la computadora. El escáner, porque cuando ponemos una hojita para poder escanear el dibujo, está introduciéndose la imagen hacia la computadora. Y por último, la fotocopiadora, que es de entrada, pero al mismo tiempo podría utilizarse de salida, pero eso ya lo veremos más adelante. Por lo pronto queda como de entrada. Ahora veremos los dispositivos de salida, o mejor conocidos como dispositivos del tipo output. Los dispositivos de salida son los que permiten presentar los resultados del procesamiento de los datos. El dispositivo típico es la pantalla o el monitor. Es decir, cuando la computadora ya procesó los datos que introducimos, los tiene que arrojar como resultado en alguna parte y por lo regular normalmente lo manda a la pantalla, pero también existen otros dispositivos. Tales son, bueno, el más conocido, repito, es el monitor, pero también lo podemos obtener a través de una impresora o podemos obtener información mediante el uso de las bocinas. Recuerden que el sonido también es información. O tenemos también el famoso plotter, que viene siendo una impresora grande como de 1 metro de ancho por 1 metro de largo para imprimir, en la cual normalmente se imprimen planos arquitectónicos. Y por último tenemos los dispositivos bidireccionales. Permiten entrar y permiten la salida. Y estos dispositivos son variados. Los bidireccionales te permiten el ingreso y la salida simultánea de los datos del CPU. Es decir, tenemos que meter datos, procesa la información y sale por el mismo canal. Es decir, el mismo dispositivo nos sirve para meter y para sacar. Dice que los dispositivos bidireccionales son aquellos que permiten el ingreso y la salida simultánea de datos. Algunos dispositivos de estos son el monitor touch. ¿Por qué? Porque cuando tú tocas el monitor touch estás introduciendo códigos o instrucciones, pero al momento de tocar te da como resultado la acción y por lo tanto ahí se convierte en salida. Otro dispositivo viene siendo la impresora tipo multifuncional, la que te permite escanear, imprimir y sacar copias. Este creo que es un dispositivo muy conocido por todos, es el famoso módem, porque te permite enviar datos y obtener datos. Es decir, cuando tú haces solicitudes a internet de búsqueda de información, obviamente el módem busca en la red y te regresa los resultados. Otro de los dispositivos más conocidos es la tarjeta de red, que sirve exactamente igual que un módem. Te permite la transferencia de los datos, tanto como entrada y salida. La diadema multimedia, porque a través del audífono puedes escuchar y a través del micrófono puedes hablar. Entonces, por un lado,
sale la información, que en este caso sería el audífono, y el micrófono sería la introducción del dato.